Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su podcast favorito, En Defensa de Todos. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Natalia Estrada y su servidora Mónica Espinosa. Hablaremos de un tema que es derechos humanos, que escuchamos mucho y sabemos poco. Este capítulo nos ayudará a que todos entendamos y exijamos nuestros derechos. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amiga, feliz de estar aquí contigo hablando de un tema tan importante como lo es y pues dando la mayor información a las personas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Su concepto jurídico es el cúmulo de las facultades que se conocen como exigencias inherentes a la dignidad del ser humano, como derechos que deberían ser otorgados y garantizados por los ordenamientos jurídicos positivos. Para que sea más claro de entender, son los derechos con los que nacemos, ya que toda persona, independientemente de su raza, nacionalidad, clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible, los debemos de tener. Está entendido qué son, nos enfocaremos en uno en concreto, que es: todos los seres humanos tienen derecho a una protección igualitaria contra toda forma de discriminación que infrinja lo estipulado en esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La discriminación en todas sus formas es una afrenta a la dignidad humana y una violación de los derechos fundamentales de las personas. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un marco legal sólido para combatir y erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. A lo largo de este podcast exploraremos los artículos constitucionales que prohíben y sancionan la discriminación en el país. Comenzamos con el artículo 1 de la Constitución mexicana. Es el punto de partida a la lucha contra la discriminación. Establece la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar los actos de discriminación. Por otro lado, el artículo 2 de la Constitución reconoce la diversidad cultural del país y establece la igualdad entre los pueblos indígenas y el resto de la población mexicana. Prohíbe cualquier forma de discriminación basada en el origen étnico o cultural y garantiza el acceso a la justicia y a otros derechos fundamentales como las comunidades indígenas. También el artículo 3 consagra el derecho a la educación y en su reforma de 2023 se incluyeron disposiciones específicas para eliminar la discriminación en el sistema educativo. Esto incluye la promoción de la igualdad de género y la eliminación de estereotipos de género en los materiales educativos. El artículo 11 garantiza el derecho a la libre movilidad de las personas, sin restricciones basadas en su origen étnico, género, orientación sexual u otras características personales. Además, prohíbe la discriminación en el acceso a la justicia y el debido proceso. En referencia al artículo 3 y 11, Moni, me recordó mucho al caso de James Miles. No sé si lo recuerdas. No, la verdad no lo recuerdo. ¿De qué trataba? Bueno, es un niño de 9 años de la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Se suicidó a causa del acoso escolar, sufrido tras anunciar días antes en el colegio que era homosexual. Realmente es muy triste, amiga. O sea, imagínate que haya pasado esto por causa de alguien que confesó su orientación sexual. Y luego tan chiquito. Sí, estaba súper pequeño. Su madre, Leia Pierce, afirma que el bullying que sufría desde que anunciaría pocos días antes que era gay en el colegio. Nada más empezar el curso ha sido la causa del suicidio de su hijo, que empezó cuarto curso en la escuela primaria Joe Schumacher. Una de las declaraciones de su mamá fue de que su hija mayor le contó que los niños en la escuela le decían que se suicidara. Relató su mamá, imagínate, o sea, qué fuerte. Su familia, días antes de fallecer, le dijo que no se preocupara, que ellos lo seguían amando. Y él se sintió orgulloso de contárselo a ellos y sabía que no era un error haber acudido, pero después en su escuela el bullying fue tanto que el acoso fue mortal. Lamentó que no acudiera a mí, declaró su mamá. Imagínate, fue muy difícil y esa noticia fue muy famosa. Las autoridades del distrito decidieron informar a la escuela que contara con un grupo de trabajadores sociales y un equipo de crisis para atender a los estudiantes. Pero pues imagínate qué tan difícil es que hayan tomado estas medidas después de que se haya perdido la vida de un pequeño de 9 años. La verdad es que es un tema muy fuerte y pues muy, muy feo que haya fallecido por eso, y más por la crueldad de jóvenes que no pudieron entender su orientación y su pensamiento. Y lo peor es que no eran jóvenes, eran niños. Imagínate lo difícil que fue para su mamá al encontrar a su hijo muerto en su casa, ¿no? Fue en su casa. Así es, encontraron el cuerpo. Se dice que no se sabe si fue suicidio o lo mataron, pero pues es obvio, o sea, el niño no aguantó tanto bullying que le hicieron y pues se suicidó, después declaró su mamá. Así que chicos, si pasan por esta situación, no se queden callados. La Constitución mexicana los ayuda y los respalda en este tipo de situaciones. No tengan miedo.
denuncien a este tipo de personas, porque esas personas son muy crueles. Como se dijo desde el inicio, tenemos derecho a exigir nuestra dignidad, a exigir nuestro respeto, a exigir a no ser discriminados, a tener voz, a tener decisión y a pesar de cuál sea nuestra religión, de cuál sean nuestros gustos, nuestra orientación sexual, somos personas y eso es lo que importa. Así que no tengan miedo, alcemos la voz y hagamos la diferencia, hagamos valer la Constitución mexicana y los artículos porque como ya lo dijo mi compañera Moni, nos respaldan. La erradicación de la discriminación es un desafío continuo que requiere el compromiso de toda la sociedad mexicana. ¿Cómo ves, Natalia? ¿Cómo te pareció este tema? Me gustó mucho compartir este espacio contigo, amiga, ya que tocamos temas muy fuertes y pues delicados, pero necesarios para concientizar a la sociedad que a veces un comentario, a veces una palabra o una vista o como vemos a una persona causa demasiada inseguridad y complejos en las personas y pues como en el caso que te compartí no sabemos a qué punto pueden llegar. Entonces pues debemos tomar conciencia y debemos ser más respetuosos aunque a veces no tengamos los mismos puntos de vista, respetar a las personas y apoyar más que nada, ¿no? Así es, amiga, estoy de acuerdo contigo. Así que ya saben, amigos, no se queden callados y alcen la voz. Recuerden que la unión hace la fuerza. Gracias por compartir este espacio con nosotros en su podcast favorito. Soy Mónica Espinosa. Soy Natalia Estrada. Y estamos para servirles. Defensa de todos.